Dile al vecino: la fe de todos los días. Ese es el título de este mensaje, o fe para todos los días, pero es lo que quiero hoy explicarle o enseñarle. Quisiera decirle a los jóvenes que si usted quiere experimentar, ¿cuántos quieren experimentar todos los días las bendiciones de Dios en su vida? Ese amén salió así, todo achicopalado. ¿Cuántos quieren experimentar las bendiciones de Dios todos los días de su vida? Si usted quiere experimentar las bendiciones de Dios todos los días de su vida, usted tiene que tener fe todos los días de su vida. Yo decía ayer que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que desde el momento, desde el día que usted dejó de creer, desde el día que usted entró en apatía o en desánimo, desde ese día hasta la fecha, usted viene desagradando a su Dios. ¿Están escuchando eso? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que usted tiene que examinarse, usted tiene que mirarse en su interior y comenzar a reflexionar en esto. Porque todos los días tenemos que agradar a Dios. Y si todos los días estamos agradando a Dios, es porque hay una medida de fe que actúa, que opera en cada uno de su interior. Necesitamos operar en fe, necesitamos caminar en fe. Y como vengo diciendo yo, que estamos viviendo una temporada, la mejor temporada para retarnos en fe y para desafiar, escucha, a un Dios que hace las cosas imposibles posible, y que la fe es el vehículo que nos lleva a la esfera donde las cosas se hacen realidad. ¿Alguien dice amén a eso? Así que si usted quiere experimentar las bendiciones de Dios, usted debe tener fe para todos los días, o fe de todos los días. Escucha bien, usted tiene que experimentar esas bendiciones en su vida. Es la palabra o es la promesa que Dios ha desatado sobre su pueblo, sobre sus hijos. Usted puede tener un día malo, porque sí es verdad, podemos tener un día malo, pero eso no debe achicopalar tu fe. Podemos tener malas experiencias, pero eso no puede detener tu fe. Hay luz verde para salir adelante, hay luz verde para progresar, hay luz verde para creerle a ese Dios que está en los cielos y que está en cada corazón de cada persona. Debemos practicarla si usted quiere tener fe de todos los días. Debemos ponerla en obra, ponerla en práctica. Algunos quizás no le funcione en un día, pero porque quizá a otros no le funciona, usted va a dejar de creer, o usted va a dejar de seguir avanzando. Cuando Josué experimentó, escucha bien, en el desierto, y antes de ir al desierto, quiero decirle algo, él había nacido en esclavitud. Él había nacido en una temporada, en una época donde todas las personas que él conocía de su nación estaban siendo esclavos. Él experimentó la gran liberación con Moisés. Él vio a Dios cómo usó a un hombre con una unción, con una palabra profética, y durante muchos años que ese pueblo estaba esclavizado, escucha bien, él experimentó una gran liberación. Y yo quiero pedirte a ti que tú te pongas en los zapatos de Josué, un muchacho, un joven que venía de esa cultura de esclavo, de mentalidad de esclavo, pero un día, escucha bien, a pasar los años, a pasar los tiempos, vino una gran liberación. ¿Alguien me está escuchando? Y tienes que ponerte en esos zapatos, porque él venía arrastrando años de cultura, años de esclavitud, pero él experimentó a un Dios que lo sacó a él y su familia de años de prisión, de años de esclavitud, a una gran liberación. Ese día él lo disfrutó, ese día él se gozó, ese día él se alegró, y ese día su fe comenzó a crecer, ese día su fe comenzó a activarse. Quizá años atrás Josué no tenía esa clase de fe. Quizás años atrás, como un joven que quizá nació en un lugar sin recursos, sin bendiciones o pocas bendiciones, pero ese día él vio de que existía un Dios en el cielo y que le amaba tanto que lo sacó de unas épocas o de unas
cantidad de años de esclavitud y él experimentó su liberación. ¿Alguien me está siguiendo? Esa liberación que produjo o que experimentó Josué produjo fe, produjo confianza, produjo que ese creer en que existe un Dios, que a pesar de los años Dios irrumpió mi vida y Dios me bendijo. Ahora soy libre. Pregunto yo en esta mañana, ¿cuántos son libres? ¿Cuántos de ustedes Jesús le hizo libre? Y por eso les pido, póngase en los zapatos de Josué en esta mañana. Un muchacho que venía esclavizado, pero experimentó una gran liberación. Experimentó cosas sobrenaturales, experimentó una gran liberación, y eso produjo fe en el corazón de Josué. Por eso que en el desierto, escucha bien, él pensaba, él creía que si por años fueron esclavizados y en un día Dios lo liberó de la esclavitud, él sabía que en el desierto él podía volver a ver la mano de Dios operar en su vida. Él vio los milagros que hizo Moisés. Él se fue al desierto con tal experiencia. Por eso es que en el desierto su fe no menguó. Por eso es que en el desierto él no retrocedió. Por eso es que en el desierto él no se quejó como los demás, porque la experiencia que él tuvo en su gran liberación hizo en él una fe indestructible. Hizo en él una fe, escucha bien, que lo empujaba a seguir adelante. Ese era Josué. Y para que usted desarrolle fe para todos los días, usted tiene que romper con todas las cosas que lo hace usted esclavo. Usted tiene que arrancar la mentalidad de esclavo. Usted tiene que quitarse de su cabeza los pensamientos negativos, los pensamientos de que no puede salir adelante en medio de una crisis como está Venezuela. Usted tiene que arrancarse esos pensamientos de su cabeza, porque usted ha experimentado las bendiciones de Dios. Yo no creo que nadie aquí haya experimentado una gota de su amor, una gota de bendiciones. Yo no creo y me rehúso a creer de que usted no haya experimentado una experiencia de poder con su Cristo, un favor de Dios, una gracia de Dios en usted. Escucha bien, y Josué la experimentó, y por eso es que Josué se aferró a ese Dios en medio del desierto. Quizá en el medio del desierto es una época en tu vida donde tú no veas quizá las bendiciones. Quizá es una temporada donde no tenga pasaje para venir ni siquiera a la iglesia. Pero así como Josué, tienes que aferrarte de esa gran liberación, de esa bendición que una vez se tuvo y que produjo en ti la fe para que te desafíe a creer en medio de una temporada difícil. ¿Alguien me está escuchando? Y Josué vivió esa gran liberación. Y Josué se aferró a ese Dios. Y Josué pensaba de que si él pudo, que si Dios pudo liberarlo. Dice la Biblia que habían transcurrido 400 años de esclavitud. Imagínense eso. Por eso es que Josué nació en esclavitud, pero él vio una gran liberación. Y él dijo: wow, si Dios pudo hacerlo, ¿qué no hará? ¿Qué no hará Dios en esta temporada? Por eso no voy a retroceder. Por eso no voy a dejar de creer. Por eso no voy a dejar de ver la mano de Dios, aunque esté en este desierto. Si Dios me libró de la esclavitud, también me librará de este desierto. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Pero tienes que aferrarte. Y lo primero que tienes que hacer para desarrollar fe de todos los días es renunciar a la mente de esclavo. Es renunciar a los pensamientos negativos, a los pensamientos que te llegan a ti como joven, que te dicen: no puedes progresar en este país, no puedes avanzar, no puedes graduarte en la universidad. Tienes que renunciar a esos pensamientos. ¿Alguien lo va a hacer aquí en esta mañana? Para desarrollar esa clase de fe, tienes que dejar toda aquella cosa
que te hace esclavizar en cualquier vicio, en pecado, en cualquier cosa, para desarrollar fe para todos los días. Tienes que salir de la esclavitud, de la mentalidad de esclavo. Tienes que salir de eso y mantenerte firme, aunque pases por desierto, aunque pase por temporada. Josué se mantuvo creyendo. Josué se mantuvo confiando. Él concibió dentro de él que si Dios lo sacó de servidumbre, también lo llevaría a tierra que fluye leche y miel. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? ¿Y qué hizo Josué? Se buscó un amigo llamado Caleb. ¿Alguien me está escuchando? Se buscó un amigo llamado Caleb. Quizá había mucha gente con él en el desierto, pero él tomó una gran decisión, o una mejor decisión. Voy a rodearme de gente que ayude a mi fe. Voy a conversar, o voy a tener conversaciones que ayuden a mi fe. ¿Qué es lo que primero debes de hacer además de renunciar a los pensamientos que te esclavizan? Rodearte de personas que tengan tu mismo lenguaje, rodearte de gente que tenga la misma palabra, rodearte de gente que tenga el mismo espíritu de progreso. Apártate de gente que siempre están derrotadas, apártate de gente de que siempre están ahí, que no pueden hacer algo. Rodéate de personas. Aquí estaba un muchacho hace rato hablando de la palabra de Dios, y me gustó la versión que él estaba diciendo, hablando de negocio, hablando de empresa, tú tienes que rodearte de gente así, que hable el mismo lenguaje, el lenguaje de fe, que progrese, que ande, que camine contigo. Cuando la Biblia menciona a Caleb, escucha bien, lo menciona ya cuando el pueblo estaba cerca de la tierra prometida y Moisés envía a los 12 espías. Entre esos 12 estaba un hombre o un muchacho llamado Caleb, y ahí nosotros leemos la palabra o el nombre Caleb. Pero escucha, ya Josué era amigo de él. ¿Y cuándo se hizo amigo? Quizá en el desierto. Quizá eran dos pelados, dos muchachos que se unieron en amistad y comenzaron a conversar, y andaban por el desierto hablando de las maravillas que ellos vieron cuando estuvieron en Egipto y cuando Dios usó a Moisés. Quizá ellos se hablaban y dijeron: ¿te acuerdas? Las 10 plagas, eran 10 plagas, ¿verdad? O 12, o 7, no recuerdo ahorita. 10 plagas, ¿ok? ¿Te acuerdas de las plagas de los piojos, de los polvos, de la sangre? O sea, ellos conversaban y ellos se alimentaban mutuamente su fe. ¿Están acá? No andaban por ahí con personas vagas. No andaban por ahí con personas diciendo: es que aquí no se puede vivir, es que cuándo me voy a casar, es que cuándo voy a comprarme el apartamento. No, ellos hablaban, se aferraban de las maravillas que sus ojos vieron, de lo que Dios hizo para salvarlo, para liberarlo de la esclavitud. Nosotros leemos solamente cuando Caleb se menciona, cuando fue enviado como un espía, pero ya era amigo de Josué. Así que si quieres desarrollar, ¿alguien quiere desarrollar fe para todos los días? Si quieres desarrollar fe, escucha. Primero, número 1, salga de la esclavitud, salga de los pensamientos pesimistas y busque amigos de fe que hablen el mismo lenguaje, que hablen. Escucha, hay alguien que tiene sueños, no se lo cuente a gente pesimista. Cuente tu sueño, cuéntale tu sueño a gente progresista, a gente que te van a aplaudir, a gente que te van a animar, a gente que te va a decir: el muchacho, echa para adelante con ese sueño. Pero no se lo cuente a gente que están derrotados. No se lo cuente, porque te puede contagiar. Josué buscó a Caleb, un amigo de fe. ¿Tú tienes tu amigo de fe? ¿Tienes tu amigo de fe? ¿O tienes un amigo que tú eres el que lo tienes que estar recogiendo?
O un amigo que te dice, cada vez que tú tienes una idea, no importa lo absurdo que sea la idea, estás en el Polo Norte y se te ocurre vender hielo. Y viene uno de esos amigos pesimistas. No, ¿para qué vas a poner eso aquí? Si consigues hielo por todos lados. No, pero el amigo de fe. ¿Alguien tiene esa clase de amigo? Usted tiene que conseguirse uno. El amigo de fe te dice, bueno, si eso lo puso Dios en tu corazón, te va a ir bien. Y vas a vender hielo aquí en el Polo Norte. Voy a vender arena en Arabia Saudita. Pues te va a ir bien. Amén, te va a ir bien. Esa clase de amigos nosotros lo necesitamos. Amén. Que estás pasando por un proceso, estás pasando por un estado delicado de salud, y el amigo viene y te dice, vas a sanarte en el nombre de Jesús. Créele a Dios y él dice sí, y se levanta en el nombre de Jesús. Esa clase de amigos nosotros necesitamos tenerlo. Así que lo primero es: sal de toda aquella cosa que te esclavicen, de pensamientos negativos, de pensamientos pesimistas. Y segundo, busca amigos de fe. Josué tenía a Caleb. ¿Cómo se llama tu amigo? No la que viene corriendo con el chisme, no la que viene diciéndote vámonos de la iglesia, porque no, esas no son clases de amigos de fe. La Biblia describe a 4 amigos leprosos. Escucha, eso está en Reyes. Es una historia que quiero mencionarla. En la época de Eliseo también vino una época de hambre, y aparece una historia en Reyes de 4 amigos leprosos. Estaban mal de salud, estaban muriéndose, la sociedad los rechazaban. Escucha bien esto. Y ellos decían, ¿para qué quedarnos aquí? Si nos quedamos acá con hambre, nos vamos a morir. Y si vamos hacia la gente nos va a matar. Pues igualmente vamos a morir. Pero uno se le ocurrió, pues, ¿para qué quedarnos? Vayamos al campamento sirio. Y si nos perdonan la vida, viviremos. Una idea loca. Pero el hombre o el muchacho o la persona se le ocurrió decir eso. Y los 3 amigos dijeron, pues te apoyamos. Pero lo que ellos no sabían era que Dios tenía un plan, no con ellos, pero estaban metidos en el plan. Escucha bien, de bendecir todo el pueblo de Israel. ¿Alguien me está escuchando? Dios tiene un plan para esta iglesia, y tú estás en medio de nosotros. Así que la bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros te va a tocar a ti, te va a abrazar a ti, te va a arropar a ti. ¿Alguien lo cree? Ahora escucha bien esto. Dios tenía un plan en el pueblo de Israel, y aterrorizó el pueblo sirio. Y dejaron todo. Eso fue en una noche. Salieron corriendo. Dejaron las yeguas atadas, las mulas atadas. Estaban comiendo y salieron corriendo y dejaron la comida en la mesa. Dejaron oro, dejaron plata, dejaron túnicas. Y los leprosos entraron. Y cuando entraron no vieron a nadie. Y ellos tenían una hambre increíble, que cuando se acercaron, lo que primero hicieron fue comer. Comían aquí, comían acá, se saciaron, buscaron túnica, buscaron ropa nueva, y sacaron el oro y la plata y lo escondieron. Y después dijeron, volvamos otra vez, y regresaron. Al punto de que dijeron, bueno, esto está muy manguango, esto está muy bueno, esto está muy sabroso, pero no podemos quedarnos con esta bendición. Nosotros vayamos al pueblo, al rey de Israel, y le digamos que mira lo que hizo Dios. Pero toda esta historia, lo que quiero enfatizar es que hubo alguien entre esos cuatro leprosos que dijo, hagamos esto. Era una cosa loca. Enfermos de lepra, en aquel tiempo una persona desahuciada, pero lo hicieron, se atrevieron. Por eso es bueno tener amigos de fe.
Es bueno tener una amiga, es bueno tener un amigo que te hable fe todos los días, porque eso se contagia. No importa el estado que tú te encuentres. Si te encuentras como esos leprosos, escuchas, desahuciado, pero aquel que te habla fe, esa fe te va a inspirar, esa fe te va a levantar, esa fe, escucha, te va a hacer posible empujar para que tú progreses. ¿Alguien dice amén a eso? Así que Josué tenía un amigo y su nombre era Caleb. Ellos hablaban de ver un país diferente, de hacer cosas diferentes. Ellos decían: allí en esa nueva tierra que Dios me va a dar, ahí me voy a casar, ahí voy a desarrollar mi familia, ahí voy a tener mi esposa y mis hijos. ¿Alguien dice amén a eso? Allí voy a cumplir mis sueños. Ellos soñaban, ellos anhelaban, ellos creían por un país. Así que cuando ellos fueron enviados a esas tierras para inspeccionarla, ellos regresaron con una convicción en su corazón, al punto de creer de que ese era el lugar que Dios le había dicho, un lugar donde fluía leche y miel. Y quiero leerle Números capítulo 14, verso 7. La versión Dios habla hoy. Dice Josué, cuando le preguntaron ¿qué vieron? Ellos trajeron informe. La tierra que fuimos a explorar es excelente. ¿Qué dijeron? Es excelente. En esta versión es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar en esa tierra y nos la dará. ¿Alguien está escuchando eso? Es un país donde la leche y la miel corre como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor, decía Josué a la gente. No te rebele o no se rebelen contra el Señor, ni le tenga miedo a la gente de ese país. ¿Alguien me está escuchando? No se rebelen con Dios, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. Aleluya. A ellos no hay quien le proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Dile al vecino que tiene el lado: tú tienes de tu parte al Señor. El Señor te va a proteger, el Señor te va a bendecir. Y dice acá al final: no tenga miedo. ¿Qué significa todo esto? Que Josué, al ver la tierra, se enamoró de la tierra y dijo: esta tierra es excelente, esta tierra fluye leche y miel como agua. Y cuando trajo el informe, él venía con una convicción. Acuérdense de algo: Josué fue liberado de Egipto. Josué vio cómo Dios brotaba agua de la peña, cómo Dios traía maná, cómo Dios traía codornices. Josué experimentó bendiciones, aunque quizá fuese pequeña o grande, él la tenía en su corazón. Y cuando fue a esa tierra dijo: si Dios hizo eso con nosotros, Él también hará esto con nosotros también. Si Él nos sacó de Egipto, nos dio agua en el desierto, nos dio comida en el desierto, nos dio calor, nos protegió, escucha, con sombra, Él también nos dará la tierra que Él nos prometió. Todas estas experiencias de Josué, escucha, lo que hacía era apuntalar su fe en su corazón. Por eso Él no se quejó en el desierto. Los que se quejaban en el desierto y regresaron de la tierra o de inspeccionar la tierra, vinieron con un informe diferente y se quejaron y dijeron: es imposible conquistarla. Hay gente muy alta, hay gigantes, nos van a aplastar. Pero ellos dos tenían un espíritu diferente. Ellos sabían de que si Dios lo ayudó en el desierto, también le iba a entregar la tierra prometida. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, lo primero que hay que hacer, escucha bien, como dije, es arrancarnos todas aquellas cosas que nos esclavizan. Lo segundo es conseguir amigos, personas que hablen el mismo lenguaje de fe, ¿ok? Y lo otro es arrancar el miedo, pelear contra el miedo. ¿Alguien me está escuchando? Ese día, cuando ellos llegaron, escucha bien,
aunque podamos tener fe para todos los días, hay días donde el miedo se va a levantar, como ese día. Ellos llegaron con un informe, los dos, Josué y Caleb, pero los demás llegaron con un informe de terror. Y ese día el miedo ganó. ¿Me están escuchando? Ese día el miedo ganó. Yo no sé cómo tú has pasado esta temporada, pero yo sé que en algunos de esos días el miedo ha ganado. ¿Están acá? El miedo ha ganado. El miedo te ha dicho a ti: tú no sirves, tú no puedes, retrocede. Escucha bien, en ese día, aunque ellos venían con un informe diferente, los demás tenían un informe contrario. Y ese día el miedo ganó. Ese día, escucha bien, hizo que el pueblo, al escuchar el informe negativo, comenzaran a hablar contra Dios. Comenzaban a murmurar, a decir que iban a ser muertos, que iban a ser acabados por esos gigantes que estaban en aquellos lugares. Y un día de miedo provocó en el pueblo de Israel que retrocedieran y estuviese en el desierto por 40 largos años. ¿Alguien me está escuchando?